Vamos a disponer unos minutos en estudiar Tercera de Juan el día de hoy. El mensaje de hoy se llama Colaboradores de Dios. Realmente solo voy a estar en Tercera de Juan. Es de las cartas más cortas que hay y por eso solo vamos a dedicar este día para estudiarla, pero yo creo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Y déjame ponerte en contexto brevemente. Esta carta está escrita por el apóstol Juan, ¿okay? Más o menos alrededor del año 80 después de Cristo, 90 después de Cristo se escribe. Juan ya es grande, incluso ya se llama a sí mismo el anciano. Es de los únicos apóstoles que quedan vivos, de los 12 que eran originalmente. Así que obviamente el peso del liderazgo de Juan es importante en una iglesia que sigue creciendo. Y el contexto de las iglesias en aquel entonces, porque Juan escribe esta carta de una forma muy personal a un hombre llamado Gallo, ¿okay? Para darle ciertas instrucciones y hablarle de ciertas cosas que están pasando malas en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque fíjense, antes la iglesia mayormente era una iglesia en casas, ¿ok? Entonces, la iglesia solo podía crecer si había hospitalidad, ¿ok? Si había personas que abrieran su hogar, dispusieran perder un poco de comodidad y eligieran que su hogar fuera un punto de encuentro para la iglesia. Entonces eso significaba a veces albergar viajeros, porque antes, para que un mensaje llegara a la iglesia a través de las cartas, pues muchas veces eran viajeros, personas enviadas con una carta o personas enviadas por el Espíritu Santo a ciertas iglesias en casas para traerles refrigerio espiritual, para traerles una palabra. Había misioneros, había evangelistas, había apóstoles, pastores, profetas que a veces viajaban, eran itinerantes como Pablo y viajaban a las iglesias y llegaban, se instalaban, les daban asilo, ¿ok? Y entonces a veces por meses o incluso a veces por años se instalaban en una ciudad y la iglesia seguía creciendo en el contexto de casas. En ese entonces no había reuniones producidas, no había producción en la iglesia, había comunión en la iglesia. Y la iglesia era la comunión, no la producción. Y entonces todo dependía de eso. Imagínate, hoy a lo mejor podemos estar peleados 10 de nosotros, pero si hay una buena producción en la reunión, podemos fingir que estuvo buena la reunión, ¿verdad que sí? Pero en ese entonces, si había peleado uno con otro, ya era de carta, ¿verdad? Si había una división así de, se traen rollo, carta. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué están divididos? No, o sea, porque la iglesia aprendió a depender 100% de la comunión entre ellos. Y ellos veían la salud espiritual de la congregación en el amor que se tenían, en la paciencia que se tenían unos con otros. Y no había manera de esconderse, puesto que era una casa. Era en tu comedor ahí, comiendo contigo alguien, ¿sabes? Eran mesas donde se compartían los alimentos y podíamos vernos las caras y podíamos distinguir si alguien estaba a lo mejor pasándola mal o trayendo un conflicto. Entonces no podía la iglesia hacerse de la vista gorda en simplemente asistir a una reunión producida, consumir la reunión e irse a su casa, sino que más bien la iglesia era 100% entrar en comunión. No era consumir la producción, sino era ser parte de la comunión. Y nosotros hemos creído que la iglesia tiene que volver, obviamente, a este diseño de Dios, donde la comunión es lo más importante, donde la producción no mate la comunión. No queremos eso. ¿Y por qué no lo queremos? Porque Jesús no lo diseñó así. Y porque una iglesia bien producida pero sin comunión entre los hermanos va a ser una iglesia sin poder
que no va a poder testificar en el poder del Espíritu Santo nada. Entonces es necesario que las iglesias sean formadas desde la comunión, porque Jesús dijo: si se aman entre ustedes, el mundo conocerá que son mis discípulos. La mayor evidencia de que una iglesia le pertenece a Jesús, ¿qué es? Dice la Biblia, el amor entre los hermanos. No es el amor caritativo hacia afuera, que también. No es la iglesia siendo caritativa hacia los no creyentes o estableciendo programas para ayudar a las personas necesitadas. No es ese amor hacia afuera el que va a testificar, aunque se hace y se puede hacer, pero es el amor interno lo que realmente va a testificar y va a hacer que la iglesia sea poderosa. Por eso yo insistiré en que la iglesia no es producción, es comunión, porque ahí es donde encontramos verdadero propósito y verdadero poder. Hoy en día se establecen programas e iglesias que se plantan y que invitan a los oyentes y con una invitación semejante a ven y consume iglesia. Pero nosotros queremos decir algo diferente. Queremos decir ven y sé consumido. Es diferente. Ven y sé consumido en la iglesia, ¿verdad? Ven e invierte la vida en Cristo, invierte la vida en tus hermanos. Ven, no es ven a una producción, sino ven y entra en comunión. Ahí encontraremos poder, ahí encontraremos propósito. Ahora, la iglesia sí estaba diseñada en la Biblia y por eso las cartas tú vas a ver que están enfocadas mucho en doctrina, enseñanza del evangelio, quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué es lo que deberíamos creer acerca de él. Por un lado, doctrina, y por otro lado, vida práctica. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de esta fe que tenemos en Jesús? ¿Cómo debería ser nuestra vida unos con otros? Nuestra relación con Dios ahora que tenemos en Cristo, esta relación que ha sido reconciliada en Cristo Jesús, nos debe llevar esta relación personal a una relación unos con otros. Relación personal con Dios, relación corporativa con mis hermanos, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Ese es el modelo de iglesia. Cuando tú tienes este modelo y vas a la Biblia, entonces todas las cartas empiezan a tener sentido. Cuando no tienes este modelo y piensas que es relación personal nada más, ¿qué pasa? Empiezas a leer la Biblia y haces algo. Empezamos a leer cartas de los apóstoles y empezamos a decir, ¿esto qué me habla a mí? ¿Y qué me enseña a mí? Y sabes, entonces se convierte en algo como el 10-15% de lo que está escrito en estas instrucciones. Son cosas personales, pero el otro 80-90% está escrito para saber cómo vivir entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza la Biblia a no tener sentido, a ser aburrida y a no conectar con nuestro corazón, porque en algún punto se acaban los textos en donde yo puedo descifrar o entender cosas que apuntan nada más a mi vida personal. Así que las cartas de los apóstoles siempre iban enfocadas a la comunión de los hermanos. Esta carta es una de ellas. Había problemas, había una situación que vamos a leer que tenía que ver justamente con una persona que estaba colaborando para que el diseño de Dios en su iglesia prosperara y otra persona que estaba estorbando para que el diseño de la iglesia de Dios prosperara. ¿En qué aspecto? Una persona, la que lo estaba haciendo bien, era hospitalario. La hospitalidad, recuerda, permitía el avance del evangelio porque se abrían iglesias en casas. Una persona era hospitalario con los visitantes, los extraños y los viajeros, ¿ok? Pero otra persona era hostil hacia los visitantes y a los viajeros y a las personas que enviaba el Espíritu Santo o enviaban otros líderes de otras iglesias. Y empezó esta persona a cerrar las puertas y a controlar la iglesia como él quería. Y empezó a ya no permitir voces de afuera y empezó a cerrar, empezó a calumniar incluso al apóstol Juan. Imagínate. Entonces hay alguien que está colaborando
y otro que está estorbando. ¿Okay? De eso va la tercera carta de Juan. Y teniendo este contexto, vamos a leer. ¿Estamos listos? Vamos a leer. Dice el anciano, que es Juan, al amado Gayo. No intentemos acá decir, es Gayo el que habló Pablo y el que aparece en otras partes. No estamos seguros. Realmente, este nombre, Gayo, a pesar de que no es un buen nombre para nosotros, no me lo vas a creer, pero era de los nombres más comunes, ¿no? Pasaban lista en las escuelas: Gallo Jiménez, presente; Gallo Hernández, presente; Gallo, ¿no? O sea, era Gallo, era hoy como en su momento fue Juan Carlos, ¿verdad? Francisco Javier, todos eran Francisco Javier, Juan Carlos, ¿verdad? Antes era así, ahora ya es Jimena, María Fernanda, ¿verdad? Ahora ya se han modernizado los nombres. Bueno, en ese entonces era igual. Gallo era un nombre muy común, así que ni nos preocupemos por identificar la identidad de quién es Gallo. Pero vamos a ver qué dice esta carta acerca de Gallo, ¿ok? Lo vamos a conocer un poco. Dice aquí: al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Déjame detenerme acá un momento. Este es el saludo. No me voy a detener mucho, pero a lo largo de mi vida cristiana he visto que se usa este texto para traer como una doctrina universal acerca de el deseo de Dios de que seamos prosperados en todo y de que tengamos salud. Y entonces dice, se ha usado este texto para hacer una doctrina universal, y no es así. Lo que realmente está pasando es que este tipo de saludos eran también muy comunes. El desear que estés bien. Es como cuando yo digo así de, no, nos vemos, Dios te bendiga, que estés bien. Y nadie se queda de, que esté bien, gracias, y se pone a llorar, ¿verdad? No se lo toma nadie en serio, ¿ok? No dicen, wow, hoy me dijo el pastor que estés bien. Y yo sentí ahí como Dios me decía, ¿verdad? No. Es un saludo, esto es un saludo. Obviamente es un saludo de un amigo, de un hermano y de alguien que desea tu bien. Yo deseo tu bien, tú deseas mi bien, espero. Deseamos prosperidad, yo deseo que te vaya bien, en verdad. ¿Verdad? ¿Tú deseas que me vaya bien? Súper bien, estamos en la misma sintonía. Entonces, quiero que te vaya bien. Eso es lo que está diciendo Juan. Yo te amo mucho y quiero que te vaya bien. Pero esto no es doctrina, iglesia. Esto no es doctrina, esto no es... Porque yo he oído predicaciones donde se usa este texto para darle el texto a Dios, y es como si Dios te está diciendo que yo quiero que seas prosperado en todo y tengas salud. Y no es así, es un saludo por un lado. Por otro lado, no significa que Dios no quiera nuestro bien, sí quiere nuestro bien, pero eso no significa que aspirar a tener bienestar es un camino recto. En realidad el bienestar a veces va a venir después del quebranto y la enfermedad o el dolor. Eso ya lo hemos aprendido, ni voy a preocuparme en hablar de eso. Pero lo que sí deberíamos ver acá es que este tal Gallo es un buen hombre, porque lo que sí es muy notorio es que está diciendo, así como tu alma, tu caminar con Dios, habla de lo interno. Así como tu alma está creciendo, está prosperando, así como estás madurando en el Señor, todo, como que fíjense, era muy notorio que Gallo era una persona madura, era una persona que está creciendo en el Señor, digna de confianza, ¿okay? Es una persona digna de imitar. Entonces nadie pondría en tela de juicio que Gallo no da buen testimonio de quién es Jesús, ¿okay? Este es Gallo. Entonces Juan toma ese buen testimonio que él tiene, lo próspero que es en su alma y en su interior, y dice, ¿sabes qué, Gallo? Yo deseo, así dice, yo quiero y ruego que así como estás creciendo en tu interior, pues también quisiera que tuvieras salud, y también quisiera que te fuera bien en todo, ¿ok? Así como te está yendo bien en lo interno, ¿ok?
Es un deseo, es un saludo y está bien, ¿ok? Ahora, ya aclarando eso, vamos a avanzar. Dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio, fíjense, de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Luego, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, fíjense cómo esto se une con lo anterior, que está diciendo, tú has prosperado en tu alma y la gente habla de ti, cosas buenas. Está padre eso, ¿no? Como de pronto decir, andan hablando de ti y tú ya, si yo te digo, oye, andan hablando de ti, tú dirías, se te pondrían las orejas rojas, ¿no? Y dirías, ya cacharon mi doble vida, o de seguro ya les reveló el espíritu. A lo mejor nos sentiríamos avergonzados luego, así con nuestra conciencia toda mal, ¿no? Pero realmente qué hermoso es cuando digan, oye, Gallo, la gente habla de ti cosas buenas. Qué hermoso es eso. Esa es nuestra aspiración, ¿verdad? Que un día hablen de nosotros cosas buenas. Y dice, unos hermanos vinieron y dieron testimonio ¿de qué? De tu fidelidad a la verdad. Entonces, Gallo es un buen hombre. ¿Por qué? Dice, porque anda conforme a la verdad. ¿Qué quiere decir? Que lo que él sabe de Cristo no solo es un conocimiento muerto, sino que lo ha llevado a la práctica. Andar en la verdad habla de caminar en lo práctico, ¿no? A lo mejor no sé si era casado, pero en cómo trataba a su esposa, en cómo trataba a sus hijos, en cómo llevaba a su hogar, en cómo se desenvolvía en su trabajo. Había un buen testimonio. No solo era el buen tipo que sonríe los domingos, sino que era alguien que de lunes a domingo, en donde te lo encontraras, en el súper, en el trabajo, en la escuela, lo que sea, tú ibas a decir, Gallo pone en práctica lo que cree, es un buen hombre, copia su vida con la doctrina de fe de Jesucristo, y eso es andar en la verdad. Y dice Juan de eso, dice, me alegro mucho de oír este testimonio, ¿sabes? Me alegro mucho de saber que lo que crees lo estás viviendo. Incluso dice aún Juan, no tengo mayor gozo que imagínense, como de esto es lo que más me hace feliz, que la iglesia esté prosperando en su testimonio visible de quién es Jesús, que la iglesia pueda mostrar con su actitud, sus palabras, sus conversaciones, su estilo de vida, sus hogares, en todo lo que ellos son, en quién han creído. Eso es andar en la verdad, y eso es lo que más le daba gozo a Juan. Si tú fueras a lo mejor responsable, así como nosotros somos responsables a veces de nuestro hogar o nuestros hijos, yo creo que de igual forma nos da mucho gozo cuando oímos cosas buenas que la gente dice de nuestros hijos, ¿sí o no? Está padre. O cuando vemos que nuestros hijos no solo creen en Jesús, sino que tratan de imitarlo y hacen 2, 3 cosas que dices, esto es de Cristo, y da gozo, la verdad. ¿Sí o no? Eso queremos. ¿Tú qué quieres para tus hijos pequeñitos? ¿Qué quieres para tus hijos? Que sean exitosos en la vida, sí, queremos eso. Que sean prosperados y que tengan salud, sí. Pero más que eso, dice Juan, yo quiero que muestren quién es Jesús con su vida y que anden en la verdad. Eso sería el mayor éxito, ¿no? Para ellos. Así que este es Juan abriendo su corazón, este es Juan mostrándonos un poco del corazón de Dios al decir qué es lo que busca Dios de ti. Y lo que Dios ve en ti no es tu desempeño humano, sino lo que Dios ve en ti en realidad es si ese desempeño glorifica su nombre. Eso es lo que Él ve en ti. Y que las cosas que tú haces, las haces para agradar a Dios y porque quieres vivir conforme a la verdad. Dios ve en ti cuando tú vives tu vida
y te haces continuamente esta pregunta: ¿esto agrada a Dios? Dios ve eso en ti y se alegra. Yo te diré hoy que Dios se alegra cuando su pueblo hace esas preguntas. No solo de ¿es pecado esto? ¿Es pecado? No, más allá es ¿esto agrada a Dios o esto no le agrada a Dios? ¿Esto entristecería al Espíritu Santo? ¿Esta actitud o este comentario entristecería al Espíritu Santo? Entonces me callo, entonces no digo nada. Y dice, eso es andar en la verdad. Cuando tú estás buscando que todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que dices, glorifique el nombre de Dios. David decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Ese era su deseo. ¿Sabes? Agradar a Dios. Y si tú tienes esta fórmula en tu vida, yo te digo, vas a estar bien. Que tu fórmula de vida no sea impresionar a la gente. Que tu fórmula de vida no sea llegar y alcanzar algún éxito para verte bien. Que tu fórmula de vida sea agradar a Dios. Que sea todo lo que yo hago, en todo lo que yo hago, busco complacer a Dios. Cierro esta idea con el bautismo de Jesús. Cuando sale de las aguas, ¿qué dice el Padre de él? Este es mi Hijo amado y yo me complazco en él. ¿Ok? No dice, este es mi Hijo amado y es el más obediente que hay. No dice eso. Más allá de su obediencia, que era absoluta, por supuesto, no está diciendo, este es mi Hijo amado, el más exitoso, el que más milagros ha hecho, el que más esto y más lo otro. No hay más en Jesús en ese entonces, todavía ni inicia su ministerio. Entonces, ¿por qué dice que me complazco en él? Si todavía Jesús no había hecho ningún milagro, al menos ninguno conocido hasta ese momento. Dice, me complazco en él porque el Padre vio y veía su corazón. Y veía que en su vida común y práctica y sencilla, Jesús andaba conforme a su corazón. Es eso lo que Dios busca de nosotros, que complazcamos su corazón. Y aquí sí, yo te diría que no solo es Juan el que tiene mayor gozo que oír que sus hijos andan en la verdad. Aquí sí podemos bien fácil poner estas palabras en la boca de Dios y saber que por supuesto que se alegra el corazón de Dios cuando sus hijos caminan en la verdad. Voy a avanzar. Amado, ahora sí entramos en materia. Estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Estos son los comúnmente los visitantes, personas que vienen de fuera, ¿sabes? Debemos entender que no había redes sociales. No podías stalkear a nadie antes de, va a ir un profeta a visitarlos y tú, a ver, @profeta Gallo, también se llamaba Gallo, @profeta Gallo 66, bueno no 66 suena raro, @profeta Gallo 77, ¿no? A ver, vamos a ver y entrar y decir, se ve bien, ya vi unos reels, hay que darle la bienvenida. No podías saber cómo iba a ser una persona. Por eso dice, estás dispuesto a recibir a extraños, gente que ni conoces. Entonces, ¿qué tenía Gallo? Tenía un corazón que podía discernir a las personas, por un lado, y tenía una solicitud en su corazón a no cerrarse por la apariencia, porque eso hacemos. O sea, dice, estás obrando fielmente porque cuando llega un visitante le abres las puertas, no te cierras, te dejas guiar por el Espíritu y no por tu carne. No le echas así como que la miradita de a ver, no, sino que permites que el Espíritu Santo sea quien abra tu corazón. Porque te voy a decir, a veces tú cierras la puerta de tu corazón a personas que podrían bendecirte y que si los conocieras e hicieras fielmente como Gallo, hay muchas personas que podrían entrar en tu vida y conocer y bendecirte, pero a veces nos cerramos. Y a veces decimos, no, me quedo con mi círculo seguro, con los más cercanos y ya nadie más es bienvenido.
Eso es lo que hacía otro personaje que está acá. Ahorita lo vamos a ver. Entonces esto es algo que está haciendo bien Gallo. Es hospitalario en su corazón y abre su corazón a las personas, no las juzga inmediatamente, porque Dios ha puesto eso en su vida. Ahora, verso 6. Ellos dan testimonio. ¿Quiénes son ellos? Los extraños, ¿se das cuenta? Dice, ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. O sea, aquí ya les voy a poner. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje, ¿ok? A solventar sus gastos, no solo a hospedarlos y a darles obviamente cobijo, comida, porque son extraños, no es su hogar, ¿ok? Ponles un plato en la mesa y ayúdalos en lo que sea necesario para que hagan su siguiente viaje. Eso era la iglesia todo este tiempo. Tú lees las cartas de Pablo y te das cuenta de cómo él después agradece la hospitalidad de la iglesia, en cómo lo ayudaron, en cómo las ofrendas que le dieron lo ayudaron a seguir viajando y sostuvieron la obra misionera que él llevaba a cabo por la generosidad de otras iglesias que él habría visitado, como pasó en este entonces, y que se quedaron prensados sus corazones a Pablo. Y a pesar de que a veces Pablo estuvo 2 semanas con ellos, 1 mes, no fue mucho tiempo, bastó para que ellos dijeran, este hombre es un hombre de Dios y tiene una misión de parte de Dios y yo quiero colaborar con el Espíritu Santo en la obra que él está haciendo y quiero ser parte, no quiero estorbar. Así que número 1, lo recibo como visitante. Número 2, lo ayudo para que siga su obra y creo en lo que Dios ha depositado en él. ¿Para qué, iglesia? Para que la iglesia siguiera avanzando y siguiera prosperando. Esta era la dinámica de la iglesia, ¿sabes? ¿Lo puedes ver conmigo? Así creció la iglesia, así se multiplicaron los discípulos en toda aquella región. Esto era, y punto. Ahora, si esto salía mal, pues se venía abajo todo, ¿sabes? Si la hospitalidad salía mal, se detenía la obra de Dios, ¿sí o no? ¿Te imaginas a un Pablo que sí tuvo problemas? Si tú lees sus cartas, tuvo problemas porque cuando inicia sus viajes misioneros, a veces personas o iglesias le abrieron las puertas porque se encontró a muchos gallos, ¿verdad? Colaboradores genuinos de Dios que dijeron bienvenido y dijeron también, y aquí te va una ayuda para que sigas. Pero también se encontró con personas duras que se opusieron a su apostolado y que incluso hasta cuestionaban si su apostolado era genuino, con tal de no seguir apoyándolo, no seguir ayudándolo. Entonces había personas que colaboraban y otras que estorbaban en la iglesia. Ahora, fíjense, ¿siguen conmigo? Ahorita vamos a ir a un punto, no se preocupen. Ellos dan testimonio entonces de tu amor ante la iglesia, estos viajeros. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. O sea, apóyalos. Pues ellos salieron por amor al nombre, o sea, a Cristo, no aceptando nada de los gentiles. Otra vez habla de ayuda económica. Aquí dice, no aceptaron nada de los no creyentes. Por este asunto de no aceptar nada de los no creyentes, era un asunto más como de integridad, ¿sabes? Porque a veces aceptar la ayuda que no viniera de un creyente era recibir una ayuda que después te iban a cobrar. Porque las personas así estaban acostumbradas. Era algo así como de, te doy ahorita, pero después me debes, ¿eh? O te doy ahorita, pero a lo mejor, quién sabe si ese dinero era limpio. ¿Por qué se negaron? ¿Por orgullosos? No, se negaron para honrar a Dios y decir 2 cosas, posiblemente. 1, no sé de dónde venga ese dinero, no sé si son ganancias honestas. Número 2, no quiero comprometer mi integridad y hacer que mi ministerio dependa de la ayuda de una persona que no cree en Jesús. Así que ellos prefirieron mantener la integridad de su ministerio al no tener que responder a los intereses humanos y de personas que a lo mejor los ayudaban o los
estarían dispuestos a ayudarles, pero después buscar algo a cambio. Así que en ese afán, dice, ellos salieron por amor al nombre, no buscando dinero, y además siendo muy íntegros en de quién iban a recibir dinero y ayuda y apoyo. Por eso dice, por eso, ayúdalos tú. ¿Te das cuenta? ¿Vas conmigo de lo que está pasando? Bueno, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres, dice Juan a Gallo, para que seamos, y esta es la palabra clave para mí de esta carta, para que seamos colaboradores en pro de la verdad, para que colaboremos con lo que Dios está haciendo. Ya me cansé. Yo te quiero decir algo. Tú dices, qué bueno que se cansó para ya irnos, ¿no? Sí, ya casi nos vamos. Esta palabra es clave entonces. Algo que debemos preguntarnos nosotros es si estamos colaborando con el plan de Dios. Porque esto era la dinámica de la iglesia antes. ¿Ok? Tal vez no es nuestra dinámica. Tal vez no está pasando este contexto ahorita. Pero ¿cuál es nuestro contexto? ¿Y cuál es nuestra dinámica? Y esas preguntas tienen que estar de cuál sería la forma en que yo podría colaborar con el plan de Dios. Porque fíjense, aquí hay dos personajes, iglesia. Está el personaje que viaja, que pierde su comodidad, sale de su casa por amor al nombre, dice. Y está el personaje que apoya ese ministerio. Están la iglesia que recibe y apoya ese ministerio. Tal vez estas personas no están viajando, tal vez no son profetas, no son misioneros, pero Dios puso a personas como Gallo para decir, ok, yo te apoyo. ¿Lo ves conmigo? Yo voy a ser parte y yo voy a colaborar con Dios en que no tengas tú una preocupación en lo económico para que sigas haciendo la voluntad de Dios. Yo te voy a decir, eso sigue firme en la iglesia. ¿Ok? Las iglesias se siguen multiplicando hasta hoy por fe, ¿sí? Pero también por generosidad. Punto. Yo sé, el corazón egoísta y humano, los gentiles, como dice acá, es más como que dicen, no, la iglesia debería sostenerse por sí sola y los misioneros pues que coman aire, ¿no? Y porque Dios que envíe maná y que los mantenga, porque deberían ser personas pues que dependan 100% de Dios. Y es así de sí, dependen 100% de Dios, pero necesitan la intermediación de personas que se dejan usar por ese mismo Dios para decir, yo quiero colaborar. Eso es lo que le está diciendo Juan a Gallo. Gallo, nosotros debemos acoger a tales hombres para colaborar con la verdad y la iglesia se siga multiplicando. Amén, iglesia. Entonces yo te quiero decir hoy que cuando tú ofrendas en la iglesia, colaboras para que la iglesia siga funcionando. Colaboras para los gastos de la iglesia para que siga funcionando en el contexto en el que hoy vivimos. Pero déjame ir más allá. Un día algunos de ustedes van a colaborar para que un matrimonio salga de aquí y se vaya al otro lado del mundo y van a decir, yo te voy a pagar tu renta 2 años, cuenta con eso. Yo estoy seguro de eso. Que personas que digan, tal vez a mí Dios no me mandó a ir a predicar a Corea, ¿verdad? No sé si va a ser Corea, no estoy profetizando. Y unos empiezan a llorar. Yo he sentido un llamado a Corea porque me gusta mucho BTS. O sea, no llores, no es profecía, ¿ok? ¿Sí son de Corea? ¿Sí son? Ok. No llores, no estoy profetizando. Pero yo estoy seguro que en el plan de Dios fíjense cómo es esto. Dios está levantando una iglesia. Muchos de ustedes acá son nuevos en la fe.
¿ok? Están en proceso de crecimiento, llevan algunos meses o años. Y algunos de ustedes sienten un llamado a servir a Dios, servir a la iglesia local, o incluso estar dispuestos a salir de su contexto y ser enviados. Todo esto es algo esperado. Eventualmente así será, iglesia. No creas que aquí nos vamos a llenar de personas consumidoras. No. O sea, esta iglesia, si va a crecer bien, esta iglesia tiene que estar enviando personas. Amén. Viajeros, amén. Es normal. Si va a crecer bien. Si va a crecer mal, ¡pum! Van a haber 5,000 consumidores acá cada domingo, pero nadie quiere perder su comodidad. Eso no es crecer. Esa no es la multiplicación de la iglesia. No es que esté mal tener 5,000 consumidores cada domingo, ¿ok? Pero hay que revisar hacia dónde va esa estructura. Ahora, lo normal es esto. Lo normal es que mientras crecemos y podamos ser 1,000, 2,000 o 3,000, haya unos 300 que ya se fueron. Eso es lo normal, ¿verdad que sí? Entonces, en medio del crecimiento, no solo es un crecimiento hacia adentro, sino la iglesia en mayor medida va a crecer hacia afuera. Ahora tú te tienes que preguntar, ¿a qué Dios me ha llamado? Tal vez voy a ser un viajero o voy a ser un gallo. Voy a ser un viajero enviado a otro lugar, a abrir una iglesia, a servir a una comunidad, o voy a ser un gallo que va a recibir al viajero y va a sostener al que viaja. ¿Lo ves conmigo? Así funciona. Tienes que preguntarte eso, porque al final tienes que decir, yo quiero ser un colaborador para que la iglesia siga avanzando. Esa es nuestra pasión, iglesia. Nuestra pasión es que iglesias nazcan, iglesias sean plantadas, que personas que no han escuchado el evangelio lo escuchen. Esa es nuestra pasión, esa es la razón incluso por la cual estamos aquí y nos estamos preparando para eso, para ser colaboradores de ese plan de Dios. Ahí les va el desenlace. Dice, escribí algo a la iglesia, es otra carta, no sabemos cuál es, pero Diótrefes, recuerda ese nombre, este es el contrario a Gallo, ¿ok? A Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos, nos cerró la puerta. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente, estas son calumnias, con palabras maliciosas. Este es Diótrefes. No satisfecho con esto, ¿qué hace? Él mismo no recibe a los hermanos, a los viajeros, hace todo lo contrario. Detiene el crecimiento y detiene el plan de Dios, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo. Es así como que llega el viajero a bendecir a la iglesia. Diótrefes dice, no, ¿tú quién eres? ¿Tú de parte de quién? Para allá. Nosotros estamos bien. Y luego está un hermano que dice, ay no, yo sí quiero darle la bienvenida. No, te lo prohíbo. Y empezó a controlar la iglesia. Eso lo aprendimos hace 2 semanas. El pastorado controlador. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia si lo hacen. ¿Ok? O sea, si tú recibes a este hermano, te vas junto con él. Ese era Diótrefes. Estropeaba todo. No colaboraba, sino que estorbaba. Lo contrario a Gallo. Y dice Juan, ¿sabes qué? Cuando vaya para allá, voy a exhibirlo, dice. Voy a exhibir a Diótrefes y voy a hacerles ver a la iglesia las obras que él está haciendo, que no están bien. Son 3 palabras que había en Diótrefes: calumnia. Estaba hablando en contra del liderazgo de Juan. Estaba hablando en contra de la obra del Espíritu Santo que había en los apóstoles, o los enviados por Dios, ¿sabes? Porque, fíjense, bueno, había control en él, prohibía a las personas el ser hospitalarios, había control en su liderazgo, y luego causaba división, por supuesto. Estas 3 cosas son cosas que el enemigo va a seguir usando dentro de la iglesia: calumnia, control y división. ¿Para qué? Para detener la obra de Dios y ya no prospere la iglesia. Siempre detrás de una iglesia que cerró
sus puertas, va a haber estas cosas sí o sí. Si tú le rascas a la historia de, oye, ¿supiste que la iglesia de Cristo Ebenezer cerró, ¿no? Y ya no hay reuniones y salieron, unos hicieron una iglesia, otros otra. Y si te enteras bien del chisme y le dices, nos vemos en un café para que me encuentres bien el chisme. Entonces vas al café, te ordenas un latte, ahí estás, y le rascas, vas a ver que hubo calumnia, hubo control y hubo división. Diótrefes. A veces hay personas que Jesús nos advierte que no son pastores, son lobos. No son verdaderos líderes, son ladrones de las ovejas. A veces va a haber personas que llegan a una iglesia, ¿no? Ya me estoy reuniendo, sí, qué bonito. Y de pronto empiezan a sembrar calumnia en contra de Juan, en este caso, en contra del que esté a cargo. Empiezan a descalificar al que está a cargo. Empiezan a hablar contra él, contra lo que hace. ¿Ok? ¿Para qué? Para ganar adeptos, robar el corazón, como hizo Absalón en el caso de David. Y empieza a robar el corazón de la gente. Y luego les dice, ¿saben? Todo eso acaba después de unos meses de calumnia y de control, se causa una división. ¿Y qué pasa después? Muchas veces se abre una iglesia nueva que nació de estas cosas malas. Una iglesia donde personas se dejaron llevar por Diótrefes, y este Diótrefes se roba a las ovejas. Tú dices, ¿estará pasando esto aquí? Por eso está predicando, se me hace. No está pasando, al menos que yo sepa. Y si alguien sabe algo, pues ahí me avisa. Pero es muy común. Yo te quiero decir esto, que ninguna persona que vaya a una iglesia y se robe a las ovejas es un pastor genuino. Si esa persona abre una iglesia de ovejas que se robó de otra iglesia, ese no es un pastor, porque no le importan las ovejas, le importa su ministerio. Le importa controlar a las ovejas, no pastorearlas. A tal punto que no le importa atrofiar el corazón de las personas que con un corazón puro seguían ese ministerio. No le importa atrofiar el corazón con palabras y calumnias y que después queden tan dañados que ya no se quieran congregar ni con él ni con el Juan original, y no les importa. Lo que importa es haber mostrado un punto, haber tenido la razón. Lo que importa es su orgullo. Entonces, yo se los digo como pastor, ¿ok? Yo creo que Dios me puso, yo creo que Dios ha ido formando en mí un corazón pastoral a lo largo de los años, y les puedo decir que un pastor yo jamás iría a una iglesia, me congregaría un tiempo para luego robarme algunas ovejas e iniciar un ministerio. Aún si esa iglesia estuviera rara o cosas que a lo mejor no me copian, no haría eso, porque no fui llamado a estorbar el plan de Dios, sino a colaborar. Si yo fuera realmente pastor, lo que haría sería involucrarme sanamente en esa iglesia que a lo mejor necesita ayuda y personas que estén dispuestas a invertirse y a sacrificar. En vez de ir y descalificar un ministerio y dividirlo, el corazón pastoral lo que haría es ir, involucrarse en ese ministerio y colaborar. Y ahí son probados los corazones. Nada bueno va a salir de una iglesia que por medio de calumnias y división nació. Nada bueno va a salir de eso. Nada bueno va a salir de eso. Escucha mis palabras. Tú dices, no, pero les está yendo bien, porque todos conocemos una historia de, pero entonces se refiere a que, tal vez les está yendo bien. Espérate 10 años si quieres, 15. Es más, si quieres 30 años. ¿Y sabes qué va a pasar? Esa iglesia se va a dividir otra vez. Tú dices, no creo, espérate, les estoy diciendo que se esperen. Espérate, se va a dividir otra vez, porque una iglesia que nació de división se va a dividir otra vez.
Diótrefes. Ahora, voy a terminar. Amado, dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Le está hablando a Gayo. No imites a Diótrefes. Imita lo bueno. El que hace lo bueno, dice, es de Dios. ¿Y qué dice Juan? El que hace lo malo no ha visto a Dios, no lo conoce. Qué poderoso es esto. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Este es otro personaje que entra ahí, como en contraste con Diótrefes, ¿ok? Ojo, no le pongan así a sus hijos, aunque sea bíblico y todo, aunque digan, esta predicación me gustó mucho. O sea, no lo hagas. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. O sea, su vida copia con la verdad y la gente habla de él bien. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Así cierra la carta, como diciendo, ya después seguiremos, ¿ok? La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Y con esto yo termino, iglesia. Yo quiero hablarte de algo hoy, rápido. Quiero decirte que esta iglesia, Dios nos puso aquí y fue por medio de oraciones y palabras proféticas y un mover del Espíritu que nos trajo al punto donde nos encontramos hoy. Dios tiró nuestros programas, Dios tiró nuestra agenda, nuestra organización y nos dijo, esto nos sirve, van a hacerlo a mi manera porque yo voy a edificar una iglesia conforme a mi corazón. Y dijimos, bueno, está bien, preferimos eso. Entonces hicimos a un lado todos nuestros programas y las cosas de las que nos jactábamos y dijimos, Señor, ahora haz tu voluntad y forma la iglesia de tu corazón. La iglesia de su corazón es una iglesia poderosa en doctrina y poderosa en el Espíritu. Es una iglesia que tiene Biblia, pero que tiene mover de Dios. Es una iglesia donde la doctrina bíblica no mata el mover del Espíritu y donde el mover del Espíritu no mata la doctrina bíblica. Es una iglesia que espera el regreso de Cristo y aprende acerca de cómo prepararse para ese día. Y además es una iglesia que busca el modelo de Dios en la palabra de Dios y no en el mundo. Es una iglesia que no se adapta al mundo, sino que se adapta a lo que está escrito. Y además es una iglesia que si sigue creciendo en el modelo de Dios, al final lo que se va a producir es que se levanten personas preparadas para invertir su vida fuera de este contexto, abrir iglesias y multiplicarnos hacia afuera y no hacia adentro. ¿Okay? Eso sería lo más normal. Puesto que esto es así, esto significa que no somos una iglesia para consumir, sino somos una iglesia para ser consumidos. ¿Okay? Por supuesto que hay programas y clases y cursos que podemos consumir, pero en realidad nuestro interés no es que consumas los cursos o vengas a las reuniones, tanto como que esas reuniones y esos cursos acaben contigo. ¿Ok? Acaben con tu vida, tu agenda y digas, Señor, ¿cómo puedo colaborar? Ahora que he entendido tu plan y tu propósito, desde lo que tú me has puesto en mis manos, ¿cómo puedo colaborar? ¿Soy gallo o soy viajero? ¿Soy alguien destinado a renunciar a todo para servirte, como muchos lo hay? ¿O soy alguien que no va a renunciar a todo porque también tiene que apoyar a los que lo harán? Esto es normal. ¿Quién soy, Señor? ¿Y cómo puedo colaborar para que tu iglesia se siga multiplicando? Ahora bien, la iglesia, ayer platicando con mi esposa, estábamos viendo reels de la iglesia, ¿ok? No chistosos, de la iglesia. Algunos eran chistosos, dijimos, mira, este reel está re feo, ¿no? Y nos daba risa, ¿no? Como de, ok, pero estábamos como, ay, qué padre cuando esto, qué padre cuando aquello, ¿te acuerdas? Pero decíamos, no es como que Dios nos quiera volver a lo que teníamos antes. Yo le decía, porque lo que hoy tenemos vino de eso que tuvimos ayer. O sea, lo que hoy somos, esto que hoy somos, no vino de la noche a la mañana, vino
de una iglesia que oró, buscó al Señor, ayunó y se desprendió de muchas cosas para ver el sueño de Dios cumplido, incluso poder comprar este lugar, entre otras cosas. Entonces hablábamos de cómo no es desechar no es como menospreciar lo que hoy tenemos por causa de la nostalgia de lo que antes tuvimos, sino se trata de ver en dónde estamos hoy y cómo vamos a empezar a construir lo que Dios quiere hacer mañana. Y entonces te diré, y caímos en una conclusión que no nos habíamos percatado, y fue esta, que al final todo nació por algo que llamamos, aclaro garganta, internship. Y le dije, al final de cuentas no fue la Jesus House, que era un departamento donde pasaban cosas, que se rentó. Pero le dije, pues ¿sabes por qué rentamos ese lugar? Para un internship, para preparar personas para el ministerio. Jóvenes que ya no querían otra cosa sino seguir a Jesús. Y nosotros usamos ese impulso del Espíritu y ese deseo de no quiero nada más, solo a Cristo, para decir, entonces prepárate. E hicimos un internship, o sea, como un internado, como un modelo de enseñanza, oración, y de estar ahí día tras día, día y noche, ministrando al Señor, aprendiendo a buscarlo, aprendiendo la Biblia, siendo entrenados. Y de ahí nació todo lo demás. Pero todo comenzó con ese internship. Personas que querían dar su vida. Y caímos en cuenta de eso. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Que todo este tiempo el Señor ha puesto en mi corazón que se abra esa escuela otra vez. Con algunos he hablado de esto. Pero honestamente me ha dado miedo, quizá, no poder hacerlo. Porque estoy seguro que cuando se abra, va a haber, todo el mundo va a querer estar, ¿verdad? Amén. Y pienso en la logística, y pienso en aquello, y pienso en otro, y estoy así. Pero ayer hablando y orando, caímos en cuenta que esto es el modelo completo. Dios nos dijo esto, que esta iglesia no iba a ser normal, que no solo éramos una iglesia local, sino que éramos un centro de entrenamiento. Nos dijo eso. En realidad esta iglesia va a prosperar no como iglesia local solamente, sino como un lugar para entrenar personas. Y a medida que entendamos esta corresponsabilidad que tenemos de no solo hacer una iglesia local bonita y bien montada, sino de, a la par de eso, estar invirtiendo en la preparación de jóvenes, de personas dispuestas a prepararse para servir a Dios. Ahí es donde vamos a ver mucho de la provisión, la ayuda, el mover del Espíritu, el avivamiento que muchos deseamos. Y se los comparto porque ya viene, número 1. Y número 2, porque tal vez algunos entrarán, pero tal vez otros necesiten, muchos de esos viajeros extraños y peregrinos sin casa necesiten un gallo, necesiten a personas que digan, yo quiero apoyar a una persona para que se prepare, yo quiero apoyar a un matrimonio para que se prepare, yo quiero ser parte. ¿Alguien está viendo lo que estoy diciendo? No solo podemos ser espectadores, tenemos que colaborar de la forma que Dios ponga en tu corazón, pero tenemos que colaborar. Si tú ves a personas aquí, jóvenes que digan, yo siento que Dios tiene un llamado con esta persona, yo siento que Dios tiene un llamado con este matrimonio, tú di, Señor, yo voy a colaborar y voy a empezar a orar por ellos. Y voy a empezar a preocuparme por ellos. Y voy a empezar a ver que no pierdan el llamado que tienen. Eso es colaborar, eso es ser gallo.
Queremos ser gallo, no Diótrefes. Así que, iglesia, esto pasa, esto va a pasar, pero antes de eso vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a consagrarnos, vamos a disponernos para que Dios nos posicione en ese plan que Él tiene desde hace mucho tiempo ya. Y mientras te digo esto, espero que el Espíritu Santo sea quien lo hable en tu corazón. Espero que sea Él el que te esté hablando y te diga: sí, así tiene que ser. Nuestro sueño es que este lugar esté construido como una iglesia local que además tenga salones, donde no solo el domingo la gente se reúne, sino de lunes a sábado hay estudiantes aquí, personas invirtiéndose aquí y preparándose aquí. Eso es el sueño. Un cuarto de oración, un cuarto de grabación para todas las canciones que Dios nos va a dar. Multiplicarnos no es crecer hacia adentro, es crecer hacia afuera. Pero comienza con vidas que dicen: yo quiero ser una semilla que cae a tierra y muere para llevar mucho fruto. Amén. Ponte de pie conmigo un momento. Señor, aquí estamos. Yo creo que aquí hay, Señor, colaboradores. Yo creo que nadie aquí quiere oponerse a tu obra. Yo creo en el corazón y la disposición que has puesto en esta casa. Yo creo, Señor, que aquí hay muchos gallos, que aquí hay muchas personas que están dispuestas a colaborar con tu reino y con el avance de la iglesia. Yo creo, Señor, que tu Espíritu Santo es quien pone el querer y el hacer. Creemos en lo que tú has dicho que sucederá en este lugar. Creemos en la construcción que se va a levantar, en los estudiantes que se van a preparar, en los misioneros que se van a enviar, en las canciones que se van a escribir, en la revolución que va a comenzar. Creemos en el poder que se va a manifestar. Creemos en el avivamiento que está por venir. Creemos, Señor, en el reino que viene pronto. Por causa de la esperanza en ese reino, aquí están nuestras vidas, Señor, para invertirlas en ti. Queremos que todo se trate de tu plan. Queremos que nuestra vida se trate de tu plan. Oh Espíritu Santo, sé tú quien llame a los obreros. Sé tú quien llame a los viajeros. Sé tú, Señor, quien llame y despierte a los que han de ir a otros lugares. Pero también sé tú el que llame y despierte a los que van a colaborar económicamente, los que van a disponer en su corazón hospitalidad, generosidad, recursos para la gloria de tu nombre, Señor. Porque en eso mostraremos también que hemos creído en tu diseño y que hemos creído en tu plan, que hemos creído en las personas que has levantado. No estamos aquí para poner excusas como Diótrefes y oponernos a ministerios genuinos solo para no colaborar con ellos y no perder nuestra comodidad o nuestros recursos. Señor, quita excusas de nuestro corazón, quita oscuridad de nuestro corazón. Danos un corazón genuino, sincero, simple, que quiere decir: aquí estoy, quiero tu reino y quiero colaborar con él. Esos somos, Señor, colaboradores. Esos somos y para eso estamos aquí. Quiero que mi vida cuente para tu gloria. Vamos, si esa es tu oración, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero que mi vida
cuente para tu gloria, que mi casa cuente para tu gloria, que mis hijos cuenten para tu gloria, que mi trabajo cuente para tu gloria, que las habilidades y los dones que me has dado cuenten para tu gloria, que los recursos que me has dado cuenten para tu gloria. Estamos aquí para perder la vida por ti. No estamos aquí para consumir, sino para ser consumidos. Estamos aquí para perder la vida por ti, Señor. Y no queremos otra cosa. No buscamos nada más. Heme aquí, envíame a mí, decimos. Heme aquí, envíame a mí. Aquí están mis manos, Señor. Aquí están mis pies, aquí está mi tiempo, aquí está mi vida. No quiero retener nada de lo que ya es tuyo, Señor. Oh Señor, despiértanos para seguir siendo esta iglesia conforme a tu corazón, para seguir caminando en tu diseño. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Honramos tu nombre hoy. Honramos tu nombre hoy. Bendecimos tu nombre, Señor. Nuestro deseo es que tu obra prospere en esta ciudad y en las naciones, y que tu nombre sea conocido, sea predicado y adorado en todo lugar. En el nombre de Cristo oramos.